Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, viva el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos hablado en algunas de estas meditaciones sobre personajes que tuvieron la suerte de ser amigos de Jesús. Hoy, en cambio, vamos a hablar de uno que no quiso serlo. Así nos lo cuenta San Marcos. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ya conoces los mandamientos. Él respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Y Jesús, fijando en él su mirada, se prendó de él y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, pues tenía muchos bienes. Es la triste historia del llamado joven rico. Fíjate, era generoso, se portaba bien, no hacía daño a nadie, cumplía los mandamientos, pero le faltaba algo, o más bien le sobraba. Tenía el corazón apegado a los bienes materiales. Ve lo que nos dice San José María en Surco. Lo que necesitas para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. No la comodidad, sino el amor, tener el corazón para amar. Y tener el corazón para amar significa tenerlo libre, sin las cadenas de lo material. ¿Es esto un querer divino? No me lo invento yo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el Señor. Porque aquellos que ponen en las cosas de la tierra como si fuera lo único importante, son los mismos que opinan que Dios pide demasiado o incluso que no puede pedirnos nada, pues porque les cuesta trabajo. Y lo que sucede es que Dios es tan grande que no cabe en un corazón lleno de otras cosas. Aquel joven, al oír aquellas palabras de Jesús, anda, vende y luego ven y sígueme, nota el peso que hay en su corazón. Un peso que lo hace, fíjate, inclusive incapaz de responder. No puede ni siquiera articular palabra, porque quizá por su mente pasarían todos los bienes que tenía, sus proyectos, sus afectos, todas las posibilidades, tantas cosas que no está dispuesto a dejar. Si me dejas, vamos a meterle un poco de imaginación a la vida del joven rico. Yo me imagino que se llamaba Mauro. ¿Qué cosas tenía el pobre de Mauro que le impidieron aceptar la amistad que Jesús le ofrecía? Vamos a pensar, quizá 2 camellos último modelo, un arcón con 5 o 6 túnicas de moda, 2 de ellas de lino finísimo, eso sí, un pequeño ejército de sirvientes, una casa de verano en el Mediterráneo, esa sí me da envidia, no te lo niego, y la promesa del floreciente negocio de 1.500 palmeras datileras de su papá. Es decir, 4 tonterías. Lo que hubiera dado Mauro por una ducha, una regadera, como decimos en México, de agua cristalina, caliente y fría, como tenemos tú y yo. Así, al instante, agua regulada en temperatura. O lo que hubiera dado por un reloj de pulsera, saber la hora exacta y no la hora aproximada. O sea, él tenía que quedar con sus amigos. Nos vemos 1/4 para la hora media. Pues no, eso no se puede decir, ¿no? O imagínate tener un coche, por muy sencillo que fuera, y no tener que ir montado para viajar en las jorobas de un apestoso dromedario. Y es que el lujo y la riqueza son siempre relativos. Casi siempre nos comparamos con el de arriba y no con el de abajo. Estamos viendo al que tiene más porque lo envidiamos quizá y no nos damos cuenta que tenemos muchísimas cosas más que mucha gente, porque Dios nos las ha dado para que las administremos.
Pienso además, y tenemos que estar prevenidos, que no hay hombre o mujer en el mundo que si le preguntáramos, ¿quieres más dinero?, nos diría que no. Si fuera muy santo, incluso nos diría, sí, lo necesito para ayudar más a los demás. El dinero lo necesitamos, pero no se trata de tener la vida puesta en aquello. Y ahora algunos datos reales que hacen más triste la historia de Mauro. Jerusalén fue invadida y arrasada en el año 70, cuando el pobre de Mauro tendría unos 50 años. El ejército romano incautó todas las propiedades de los judíos, incluidas las palmeras datileras, y los pocos sobrevivientes fueron deportados a Egipto en calidad de pueblo esclavo. Y lo que es más triste todavía, no conocemos el nombre real de Mauro. Si hubiera sido generoso, hoy podríamos quizá visitar la Basílica de San Mauro en Roma, o habría en toda Latinoamérica ciudades o pueblos con su nombre, incluso farmacias San Mauro, el joven rico, ¿no? Es que sería famosísimo. Y no digo que tendría que haber sido generoso por la fama, sino porque su fama le vendría por haber estado cerca de Jesús. Como puedes ver, la imaginación bien utilizada, no sé, más o menos, nos puede llevar muy lejos en nuestra oración. La podemos utilizar, vale la pena. Pero volvamos al tema de nuestra meditación, que es la pobreza cristiana y el desprendimiento. El mejor ejemplo que tenemos, como siempre, es el de Jesús. Él es Rey del universo. Nos enseña con su vida a vivir todas las virtudes. No nace en un palacio, sino en una cueva entre animales. Y en la más absoluta pobreza. Su modo de ganarse la vida a lo largo de los primeros años es a través de un trabajo sencillo y esforzado. Y durante su vida pública declarará de sí mismo que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, no tiene ni dónde dormir. Lo que quiere el Señor, evidentemente, no es que vivamos todos en los caminos y que durmamos en una barca entre las olas, porque de hecho las cosas materiales, ya lo veremos, pues son necesarias. Señor, lo que tú quieres es que aprendamos de ti a tener el corazón desprendido de los bienes de la tierra, que vivamos para lo verdaderamente importante, que es tu Padre y por Él todas las almas, que tengamos el corazón libre. Pero sigamos leyendo a San Marcos. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban, diciéndose unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijándose en ellos, dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿No te llama la atención que los apóstoles, no siendo ricos, ninguno de ellos, se impresionaran con esas palabras de Jesús? O sea, cuando dice los ricos, evidentemente no está hablando de los que salen en las listas de supermillonarios, sino de aquellos que pues no viven esta pobreza de corazón. La pobreza cristiana no nos habla solo de la lucha de no vivir para las cosas, sino que en su aspecto positivo nos lleva a luchar para ser generosos. Es decir, no conformarnos con dar cosas, sino que vayamos aprendiendo a darnos nosotros de verdad, dar de nuestro tiempo, nuestro servicio gustoso, a prestar, eso sí, nuestras cosas, a enseñar al que no sabe, a tener paciencia a tu hermanito el insoportable, a no esconderte cuando tu mamá pregunta desde el piso de abajo, ¿quién me ayuda? Y todos desaparecen. Decíamos, las cosas materiales no son malas, son parte de la creación. ¿Te acuerdas que en el Génesis dice Dios, después de haberlas creado, que le gustaron, las vio buenas, le gustaron cuando terminó de crearlas, vio todo que era bueno? O esas cosas materiales son también bienes inventados por el ingenio del hombre. Y para eso estamos, para ayudar a Dios a hacer este mundo más humano. El problema está en que, a causa del desorden
que introdujo el pecado en el corazón, hay que esforzarse y luchar para no verse prisionero y esclavo de estos bienes que Dios creó para nosotros. Porque son tan simpáticos que nos confundimos y los ponemos como fines de lo que en realidad son medios para que encontremos el verdadero fin, que es Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta virtud de la pobreza, porque la necesitamos. No, decimos de nuevo, no tienen de malo los bienes materiales, sino lo que está mal es poner el corazón en ellos, vivir para lo material. Pues otro ejemplo maravilloso que tenemos, como siempre, es el de nuestra Madre Santa María. Ella educó a Jesús, a la humanidad santísima de Jesús, y lo educó en la pobreza, pues porque no tenían así grandes recursos, y sin embargo el Señor tenía un porte y una dignidad maravillosa desde el punto de vista humano. Pues te pedimos, Madre nuestra, tú educaste a tu Hijo Jesús, y también nosotros somos hijos tuyos, así que enséñanos a vivir muy bien todas las virtudes y esta de la pobreza que tanto necesitamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.